Todavía no, profesor. Todavía no, ¿verdad? Ah, muy bien, es que yo aquí apunté algo, pero más bien lo apunté, pero estaba como en pendiente más bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la clase de metabolismo. Ya sería la última parte. Creo que sí me va a dar tiempo de terminar hasta con los factores de crecimiento también y asignarles las exposiciones para que la próxima clase ya empecemos con eso y ya cerremos el tema de metabolismo y continuemos con ecología bacteriana y también ya a otros compañeros les asigne otras expos de los ciclos biogeoquímicos y espero yo que semana y media más, más menos, que podamos terminar esta parte para que ya pasen a su unidad número 4. Ya casi estamos terminando, no estamos cubriendo, estamos a la mitad de nuestro programa, igualmente el semestre. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando de la mejor forma. Ok, entonces déjenme algo que tengan que comentarme, todo bien. Hoy empezaron desde las 7 de la mañana. Sí, Sí, con ¿verdad? examen. Sí, Ok, ¿de qué tuvieron examen? protestas Jones. De honguitos. De honguitos, qué barbaridad. También está bueno. ¿Pero por qué se ponen tristes? No se pongan tristes. ¿Con quién están en protestas y hongos? ¿Con qué profes están? Con la doctora Gloria y Ajá. con la maestra Alejandra, no me acuerdo de su apellido. Ah, sí, con Alejandra Mares, ¿no? Sí, Alejandra Mares. Ella es la que les da la parte de hongos, ¿no? Sí, Pi. Sí, muy bien. Ok. Es bastante amplio todo lo que están trabajando. Pero bueno, ahora nos cambiamos un poquito el chip, ¿verdad? Y ahora nos pasamos a lo de los procariotas. Dejen, nada más abro mi presentación, por favor. Y ya empezamos con esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y protistas, procariotas. Y estábamos en metabolismo. ¿Qué es? Que yo también, ya, el día de hoy también está complicado, todo el día tengo clase, de hecho, vengo saliendo de una y más, y se me traslapa un poquito la primera sesión, como unos 20 minutos, media hora, pero sí, no, yo tampoco me he levantado casi, pero bueno, ya igual que ustedes, ya estoy con lo último. Ay, oigan, ¿dónde está? Ya. Dominio, no. Metabolismo y crecimiento. Sí. Ok, bueno, entonces ahora déjenles comparto mi presentación, pero voy a poner donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Sí, revisamos, bueno, voy a ponerle. Les puse, ya ven todos la presentación. Les puse esta diapositiva como un resumen. Sí. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya con base en eso y también ya me acordé. Perdón, es que les digo que hoy está ajetreado y además me tocó, bueno,
A veces pasa, coincide y estoy ahorita en 4 grupos. Yo tengo 5 en general, pero como nos vamos, ya saben, nos vamos repartiendo los profes, a veces estamos los 2, la mayoría pues solamente es uno, porque pues en virtual todavía se hace más complicado que estemos los 2 al mismo tiempo, ¿no? Y para que vayamos avanzando más rápido, pero en estas semanas he estado yo con los 4 y el jueves en particular, les digo, yo empiezo a las 8 de la mañana, acabo una, empiezo otra, termino y finalizo con ustedes, entonces está larga la jornada, pero bueno, todo bien. Mencionamos esto este resumen, ¿cierto? Del por qué, ¿no? La importancia y las cosas distintivas que tienen los metabolismos bacterianos, ¿ok? Y algo bien importante que creo que ya no les puse fue esto, ¿no? Obviamente, de la transformación de los nutrientes, ajá, que ahí hay unas proteínas, ya ven todos mi presentación en completo, ¿verdad? Que es esta transformación de los nutrientes en compuestos útiles, ajá, para la subsistencia de un organismo, se lleva a cabo por estas reacciones químicas que ya hemos estado platicando, pero hay unas sustancias químicas llamadas proteínas, pero las más especializadas son llamadas enzimas, ¿cierto? Entonces estas enzimas pues las van a presentar cierto grupo de organismos, en este caso dependiendo, ¿no? De dónde se lleven a cabo, dónde se desarrollen, pues presentarán estas enzimas en sus células, las células bacterianas, y así podrán llevar a cabo, ¿no? La obtención de la energía y irán desdoblando o irán tomando de un sustrato más complejo o dependiendo, ¿no? Si es orgánico o inorgánico, pero principalmente de compuestos más complejos y los irán, ¿no? Por así decirlo, como desenvolviendo, irlos haciendo más sencillos, moléculas más sencillas para poder obtener la energía y serán, ¿no? Algunos resultados o productos de este tipo de metabolismo, o podemos decirlo productos o desechos, en que en muchas situaciones, en muchos casos, de esa forma, otro tipo bacteriano, otros grupos bacterianos podrán tomar, ¿no? Esos productos o desechos para llevar a cabo también su obtención de energía, su metabolismo y en este caso, ¿no? Sus fermentaciones o sus respiraciones y de formas aerobias o de formas anaerobias, o sea, con presencia o ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces ahí también habrá muchas variantes que vamos a revisar y que también ustedes lo reforzarán con las expos que les voy a asignar y que van a presentar. Entonces, para que les quede claro, ¿no? Cómo más o menos, ¿no? Participan o cómo está la función de las enzimas, ¿no? Aquí hay algunos esquemitas y que ustedes imaginen que es como una llave, como la llave de sus casas o como una USB, ¿no? Que si la entrada, ¿no? Coincide perfectamente bien, pues ahí es el engranaje y ahí es cuando se va a poder activar, ¿no? Este metabolismo, ¿no? Y son enzimas o sustancias muy específicas para diferente tipo de organismo, ¿no? Entonces la célula tendrá, ¿no? Una zona activa y la enzima, ¿no? Tendrá esa zona y el substrato podrá podrá sincronizarse y llevar a cabo estos procesos metabólicos, ¿no? Entonces, entenderlo así, que es como una sustancia o una llave, ¿no? Especial, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. ¿Ok? Esto era como verdadero cultural, pero me quiero avanzar a esto. Bueno, esto ya lo tenemos, para lo que quiero avanzarme es a esto, ¿ok? Que es lo importante, que existen, ¿no? Diferentes tipos de organismos de acuerdo o de metabolismos bacterianos, de acuerdo a los donadores de hidrógeno, o sea, cómo van a tomar o cómo van a poder adquirir, ¿no? Diferentes compuestos o de qué manera. Entonces, las bacterias podrán llevar a cabo su obtención de energía a partir de compuestos orgánicos o a partir de compuestos inorgánicos, ¿ok? Entonces, a partir de compuestos inorgánicos los llamaremos litotróficos, y a partir de compuestos orgánicos, pues
organismos organotróficos, ¿de acuerdo? Litotróficos, lito, roca, ¿no? Compuesto inorgánico, y organotrófo, ¿no? Alimentación por medio o a partir de compuestos orgánicos, ¿no? Como la glucosa, como la diapositiva lo dice, glucosa, o principalmente, ¿no? El acetato, o por ejemplo la lactosa también, ¿ok? Y también a partir de ahí los vamos a poder diferenciar, ¿no? Dependiendo sus metabolismos, y además hay otra ramificación más que además de estos compuestos pues van a utilizar, ¿no? Ya hay bacterias que utilizan la fuente luminosa para producir su alimento, o sea, organismos autótrofos como las cianobacterias y también otro tipo de bacterias que estarán en ambientes, la mayoría en ambientes extremos, muchos de ellos son arqueas, pero que a pesar de eso, ¿no? Y que ocupen algunos compuestos inorgánicos también, pero ocuparán o utilizarán el medio luminoso para la obtención de la misma mínimo, pero la utilizan, ajá, y además en muchos casos no ocupan el oxígeno, sino ocupan otro tipo de compuestos como el sulfuro de hidrógeno. ¿Ok? Y en la parte litotrófica, o más bien en la parte de las bacterias que no ocupan la luz, más bien los organismos bacterianos que no ocupan la luz, los llamaremos quimioorganotrófos, porque son, ¿no? A partir de estos compuestos orgánicos, sin la utilización de la luz, ¿no? Como glucosa, como el acetato, y quimiolitotrófos a partir de compuestos inorgánicos, hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el fierro principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí en este caso, ¿no? La respiración, ¿no? El oxidante, ¿no? Es un compuesto inorgánico, es un ejemplo, y la fermentación, ¿no? Ahí ya va a depender de qué compuestos se van a obtener, de qué tipo de respiración o qué tipo de fermentaciones, básicamente, para la obtención de la misma energía. ¿Va? El siguiente esquema creo que les va a ayudar todavía más para ir entendiendo cómo se diferencian en organismos quimiótrofos y organismos fotótrofos en cuestión de procariotas. Entonces, bueno, ¿no? Se toma el sustrato y depende del tipo de sustrato, nuevamente, hablando de compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿no? Ya llevarán a cabo sus metabolismos, y ¿no? Estarán presentes cierto tipo de enzimas y cierto tipo de grupos bacterianos, y los que ¿no? ocupen sustancias orgánicas, quimioorganotrófos, y los que ocupen sustancias inorgánicas, quimiolitotrófos, ¿no? Entonces aquí ¿no? son algunas de las reacciones químicas, y lo fundamental es la obtención de la energía con ciertos productos, o en algunos casos subproductos de las rutas metabólicas que pueden existir. Y del otro lado, pues los organismos fotótrofos que ocupan ¿no? una luz con una fuente lumínica para la obtención de esto. ¿Okay? Entonces, este esquemita creo que es todavía más sencillo, más fácil que la diapositiva anterior, ¿no? Está más ejemplificado, digamos que es la misma información, pero con este esquema creo que queda más claro. ¿Ok? Ahora, va a haber algunas como modificaciones o algunas excepciones, que hay algunos organismos bacterianos en la cual, depende de las condiciones, no son como tal tipo de metabolismo, sino se van a adaptar, pues, o depende el medio en donde estén, puedan cambiar un poco su metabolismo, y los vamos a llamar de cierta forma. Por ejemplo, ahorita les voy a volver a poner este tipo estos conceptos, nuevamente ahora ya incluyendo, ¿no? A lo de las fuentes lumínicas, vean, fotoautótrofos, que la fuente de carbono es el CO2, ¿no? La fuente más oxidada y menos reactiva del carbono, pero van a ocupar, ¿no? El CO2 para llevar a cabo fotosíntesis, ¿no? Y la fuente de energía lumínica, ¿de acuerdo?
para formar estas moléculas energéticas. En particular, bueno, más bien no en particular, sino en común, podríamos decir que son las plantas, ¿no? Las plantas superiores, pero sabemos que hay algunas cianobacterias que son fotosintéticas y que tendrán cierto tipo de clorofilas y bacterioclorofilas muy específicas que llevan a cabo estos procesos, ¿no? Entonces los vamos a llamar fotoautótrofos, ¿ah? Y luego vamos a encontrar a los quimioheterótrofos, que la fuente de carbono, ¿no? Son de otras diferentes maneras, ¿no? De otros compuestos, principalmente son azúcares. Y en el caso de los procariotas, pues vamos a encontrar a estos quimioheterótrofos en el grupo arqueano, en el grupo de las arqueas y en muchas otras bacterias. Aquí también lo importante de este grupo de la quimioheterotrofía es que hablando de la cuestión del humano, pues van a encontrar diferentes formas de cómo aprovechar este tipo de metabolismos, pues para, ya saben, diferentes recursos, diferentes fuentes de alimento, diferentes producciones para pues nuestro beneficio. ¿Ok? Luego después llamaremos a este grupo como quimioautótrofos, donde la fuente de carbono igualmente es el CO2 y la fuente también son compuestos como el ácido sulfídrico, como el metano. Vean aquí en este caso, sí ocupan, ¿no?, una fuente lumínica, un mínimo, pero también en ambientes o en sitios donde las cantidades de oxígeno son muy bajas o totalmente nulas. Les ocupan un poco de luz, pero no el oxígeno, y entonces en este caso está el sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el metano, el sulfuro de hierro, como ahí lo dice, bacterias metanogénicas y bacterias, por ejemplo, nitrificantes. Hay algunos sitios, por ejemplo, que hasta las aguas tienen una coloración muy rojiza por las actividades mineras que pueda haber en algunas zonas y obviamente, ¿no?, y también por el tipo de minerales que puedan encontrarse donde está corriendo el río, y entonces ahí, ¿no?, se dan ciertas situaciones especiales en donde este tipo de bacterias pues pueden crecer y pueden desarrollarse, ¿no? Y finalmente, ¿no?, esto es lo que les comentaba de la fotoheterotrofía, que en realidad no son organismos que sea su metabolismo, este sea el metabolismo tan común, pero ¿no?, la fuente de energía es igualmente el carbono en compuestos orgánicos, como la glucosa, ¿no?, pero la fuente de energía también la pueden modificar, o más bien esta forma de metabolismo se adaptan, que depende cómo estén las condiciones. Como dice la diapositiva, no está como tal en algún ambiente en específico, sino que pueden adaptarse a ella, pueden modificar un poquito, y lo pueden tener como un metabolismo aparte, como una opción distinta, y por eso se le llama que es un metabolismo facultativo, ¿ok? Porque no es como tal un metabolismo que sea básico de ciertas bacterias, pero hay algunos que la pueden presentar, es bastante rara, pero que la pueden utilizar si se requiere, si ya y el sustrato ya no es como tan abundante, y que la fuente de energía solar igual exista, pero sea mínima, y entonces en este caso pueden ocupar lo que hay en ese medio para poder subsistir y poder llevar a cabo la obtención de la energía. ¿Ok? ¿Qué más hay? Aquí en este caso, aquí muchos, por ejemplo, el fotoheterótrofo, como menciona, perdón, esperen. Como menciona su compañero, la mayoría también son algunas bacterias o básicamente que son bacterias en ambientes extremos
y grupos también arqueanos podrían ser heterótrofos. En algunos sitios, por ejemplo, algunos lugares donde hay una gran cantidad de, por ejemplo, hay este parque, ¿cómo se llama? El parque de Yellowstone, por ejemplo, donde ahí hay muchos ejemplos ahí o crecimientos bacterianos especiales porque hay muchas temperaturas altas, hay fuentes, muchos sitios en donde hay mucho sulfuro, mucho nitrógeno, ¿ok? Entonces ahí podríamos encontrar algunos que puedan adaptarse a esta fotoheterotrofía. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí, si la cuestión de los organismos que llevan a cabo fotosíntesis, pues obviamente plantas superiores, microalgas, pero en el caso de los procariotas o fotótrofos que tienen básicamente, en el caso de las cianobacterias, clorofilas, picoeritrinas, picocianinas, que serían los pigmentos que creo que ya los vieron, ¿verdad? Estos complejos de pigmentos accesorios muy especializados, no tanto como las granas de las plantas superiores, pero sí tienen unos complejos de antena, estas ficoeritrinas y ficocianinas que llevan a cabo fotosíntesis, ¿no? Y en el caso de las bacterioclorofilas, también las presentarán cierto tipo bacteriano, como las bacterias púrpuras, bacteriopurpurina, que también ahorita en la siguiente se los muestro. Pero además, sí reconocen, ¿no? Esta célula, ¿cómo se llama esta célula que lleva a cabo un proceso importante en la fotosíntesis? Estatocisto, creo. Más, no. ¿Cómo se llama esto? Heterocito. Los heterocitos, ¿cierto? Ajá. Entonces, los heterocitos, justo es la diferenciación celular que presentan estas cianobacterias. No, vean, el resto son todas las células vegetativas o adultas, pero hay una diferenciación aquí que es donde se lleva a cabo la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿no? Que son de los pocos organismos que pueden, o de los procariotas que pueden llevar a cabo este proceso para después, ¿no? Distribuirlo el resto de las células para llevar a cabo fotosíntesis, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Clorofila y ficoeritrina y ficocianina serían los pigmentos principales de las cianobacterias. Y vean, a pesar de que son organismos muy pequeñitos, sí, heterocito, pero con H, ¿ok? A pesar de que son organismos pues, muy pequeños y muy distintos digamos, a otros más complejos o que simplemente son eucariotas, esta molécula de clorofila es muy similar a la que, por ejemplo, poseemos nosotros, ¿no? Que sería la hemoglobina. Entonces, ahí también, ¿no? Podemos pensar, ¿no? que somos realmente, que todos estamos totalmente relacionados con esto. Vean, y por eso les pongo esto de las dos moléculas de hemoglobina y clorofila, y en realidad la única diferencia que hay, pues sería, ¿no? La única y muy importante, pero a lo que me refiero es que la molécula el resto de la estructura es muy similar, ¿no? Lo que es el fierro y del magnesio. Y en estas otras fotografías, pues mostrarles, ¿no? Aparte de la clorofila, la bacterioclorofila y bacteriopurpurina, que pueden estar presentes en estos sáculos, ¿no? Llamado, por ejemplo, clorosoma en la bacteria Chlorobium y Chloroflexus. Aquí se le ven, estas son las zonas donde están, ¿no? Almacenadas o que se puedan ver la evidencia de que están esas clorofilas llamadas bacterioclorofilas. No propiamente son organelos, simplemente son ahí como vesículas que están, ¿no? en la zona parietal de la bacteria, y que esa es la zona en donde llevan a cabo fotosíntesis. Fíjense, siempre pegadas o siempre muy cerca de la zona más externa de la célula para llevar a cabo este proceso fotosintético. En otro tipo de bacterias, por ejemplo, estas llamadas membranas lamelares, igual, vean aquí, no son
son más como láminas, como propiamente lo dice la definición, y aquí es donde son las zonas, digamos, de acción, donde se absorbe la luz y donde están las clorofilas o bacterioclorofilas, en este caso, ¿no? En este caso el nombre es ectotiorodosspirilla, no, ectotiorodosspira. ¿Okay? Son las del grupo, las especies de este género bacteriano. Membranas laminares en un caso y clorosoma en estos otros ejemplos de géneros bacterianos que llevan a cabo fotosíntesis. ¿Va? ¿Y qué más? Aquí, pues bueno, mencionarles que la fijación de la energía, ¿no? La obtención de la misma, pues obviamente en el desarrollo de la Tierra, ¿no? Fueron principalmente los grupos bacterianos y arqueanos, y que los organismos quimiolitótrofos pueden, ¿no? Crecen como organismos mixótrofos porque toman compuestos inorgánicos, perdón, y otros, y además de tomar compuestos litotróficos, pues también pueden obtener o buscar, ¿verdad? O requerir de esta función o de esta fuente lumínica para llevar a cabo su fotosíntesis. Entonces, algunos grupos, ¿no? Como quimiolitótrofos o como quimiolitótrofos, solamente sin ocupar la fuente luminosa, ¿ah? Pero a partir de compuestos inorgánicos, pero también puede existir la función o la opción de ocupar, ¿no? la fuente de luz para la obtención de la misma. Entonces, conforme se iba, ¿no? Se iba haciendo la adaptación de las diferentes especies de bacterianas y arqueanas, pues podrían, ¿no? Ocupar nuestros primeros organismos que fueron poblando la Tierra, ocupar este proceso de mixotrofía, ¿de acuerdo? Con fuente de luz o sin la misma. Y aquí nos vamos a parar en este esquemita para platicarles y ya después con los diferentes ejemplos de las fermentaciones que nos expliquen sus compañeros, pero digamos que este sería, o podríamos llamarlo como un metabolismo central, ¿de acuerdo? Metabolismo central, porque existen diferentes vías metabólicas, ¿ja? Que van a compartir los procariotas con el resto de los organismos, y hay algunas otras rutas metabólicas que son exclusivas de las bacterias. Por lo general, o más bien de una manera general, porque ya después cada uno de ustedes nos platicarán cuáles son las enzimas que participan en todas estas rutas metabólicas, pero principalmente son las enzimas aldolasas, deshidrogenasas y la nicotinamina adenina dinucleótido, perdón, son estas tres enzimas que van a estar presentes en las células bacterianas que lleven a cabo los diferentes metabolismos. Entonces, este cuadrito o este esquema les muestra las tres diferentes vías. La primera, por ejemplo, esta vía glicolítica de glicólisis, ¿no? Y que les muestra ahí, ¿no? La mayoría de las veces, o el ejemplo más claro, es a partir de la glucosa, para la obtención de energía, que sería la molécula más compleja, ¿ok? Y ahí se van a ir degradando, ¿no? Se van a ir transformando hasta la obtención de la misma y de ciertos productos, ¿ok? Entonces, la primer vía sería esta, la MP, ¿no? Con el nombre del Emden Meyerhoff Parnas, que sería, ¿no? el investigador que se le dio el nombre y que pudo describir esta ruta metabólica, y que principalmente, vean, la llevan a cabo, ¿no? Las levaduras. Por ahí hay una fermentación que comparten mucho las levaduras con algunos grupos bacterianos o un grupo bacteriano en específico, y también, por ejemplo, los músculos. Ustedes, por ejemplo, alguna vez, ¿no? Han caminado mucho, o a lo mejor se han sobreentrenado, han hecho mucho ejercicio, o han hecho algún esfuerzo que no es como común en sus días.
¿Y qué pasa en un rato o se van a dormir? ¿Qué pasa al día siguiente? Nos duele todo el Amanecen. cuerpo. Te duele todo tu cuerpecito. Les duele todo el cuerpo, ¿no? Nos duele todo el cuerpo. Y este sería un ejemplo de un tipo de ruta metabólica o de fermentación, porque este resultado o eso que tienen de sensación de dolor en su cuerpo es que tienen en sus músculos un exceso de ácido láctico. ¿Okay? Precisamente por hacer un movimiento excesivo y es una fermentación, ¿no? Anaerobia, ¿okay? Y entonces ese exceso de ácido láctico es resultado, ¿no? de ese tipo de metabolismo en sus músculos. Ajá. Entonces, vean, eso sería un ejemplo y una manera digamos, de explicar, ¿no? Un poquito acerca de esta ruta metabólica. Luego ya después, ¿no? La otra del Edner Dodorov, que es exclusiva, ¿verdad? De las bacterias, que como a partir de la glucosa, ven aquí, se van transformando y dependiendo la ruta y dependiendo, ¿no? Qué presencia de bacterias también estén en algunos casos, pero vean, en realidad son algunas fases distintas de la degradación de la glucosa y finalmente podremos obtener el mismo resultado más algunos otros, como el gliceraldehído o el ácido pirúvico, y les repito nuevamente, depende qué tipo de bacterias puedan, ¿no? tomar o puedan estar desarrollándose, y al final, dependiendo también el tipo de ruta metabólica, pues obtendrá una mayor o una menor cantidad de energía dependiendo los requerimientos. Siempre hay alguna, va a haber la MP, por ejemplo, que es la principal que les estoy poniendo acá, es la que produce una mayor cantidad de energía, ¿okay? Y también, pero en realidad, y algunas otras más moléculas, por ejemplo, aquí de ácido pirúvico, dos, vean, y en las otras solamente una, ¿ah? Pero básicamente, vean, son algunos, lo que va cambiando son las fases intermedias, la liberación de algunos productos o de algunas sustancias, por también precisamente el cambio de distintos tipos de enzimas que puedan estar ahí presentes en las bacterias que estén en los ambientes, ¿no? Finalmente, vean la vía HMP, que es la vía de las hexosas monofosfato, que en general, ven, ocurre en la mayoría de muchos organismos, no nada más en las bacterias. Entonces, con base en estas tres líneas o estos metabolismos centrales, pues se llevan a cabo los diferentes tipos de fermentaciones o metabolismos bacterianos y tendrán diferentes productos y en algunos casos utilidades, o en otros casos eh, afectarán, yo creo, bueno, no yo creo, sino afectan en ciertos casos, en cierta medida, al humano por tener ciertos lípidos o carbohidratos, por ejemplo, en la piel, me refiero, ¿no? Si tenemos piel grasosa o algún problema de acné, les doy ahí un ejemplo, se pueda llevar a cabo un tipo de fermentación en específica y es por eso que nos causan, ¿no? Estas problemáticas dérmicas, por ejemplo, ¿no? En un tipo de fermentación. Y en otros casos, pues, se puede utilizar, ¿no? Estos productos para la fabricación o para la obtención de algunos alimentos o darles un buen sabor a otros, etcétera, ¿no? Pero básicamente de este ya este esquema de fermentación o perdón, de metabolismo central, ¿no? Nos podremos ahí ir explicando cuáles son las diferentes rutas metabólicas, ¿no? ¿Qué más? Pues vean, aquí en este cuadrito también es un poco de ayuda, que existen diferentes tipos de fermentaciones, ¿no? Fermentación alcohólica o de fermentación del etanol, fermentaciones del lactato,
de los propionato, butírica o del butanol butirato, del butilenglicol, básicamente, y los grupos bacterianos que pueden estar presentes ahí, que llevan a cabo este tipo de fermentaciones. Y en esta tabla igual les muestro cuáles son los productos que se pueden obtener de estos metabolismos, ¿no? Ahí les va a ayudar bastante esta tablita. Hay muchos otros ejemplos más, ¿no? Que si quieren, bueno, no si quieren, sino que puedan incluir, ¿no? en sus presentaciones. Pero básicamente, ¿no? Estos son las fermentaciones principales, los microorganismos que están presentes y los productos que pueden, que resultan de estos metabolismos, ¿no? Ya con un esquema, ya como una ruta metabólica similar a lo que les mostré anteriormente, ustedes nos explicarán más específicamente de estas fermentaciones, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, aquí es lo mismo, solamente es mostrarles, ¿no? Que los metabolismos bacterianos son muchísimo más sencillos que ya el metabolismo, por ejemplo, la respiración, ¿no? De este ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que sería el ciclo de Krebs, que se lleva a cabo ya en los organismos eucariotas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Mencionarles que existe también una respiración aerobia o anaerobia, unos ejemplos de estas bacterias como el de sulfovibrio, nitrobacter, nitrosomonas. Y algunos casos, ¿no? En cuestiones de respiraciones anaerobias, pues ya los resultados serán el ácido sulfúrico o los nitritos. Y que nosotros básicamente nos quedaremos explicando todas estas reacciones, ¿no? Desde cuáles son los substratos que se ocupan hasta esta parte, ¿no? Ya el otro camino, ¿no? Es un tipo de metabolismo distinto, pero estos básicamente son los que llevan a cabo los procariotas, ¿no? Lo pongo así, ¿no? Como muy básico, porque lo que busco es que precisamente ustedes, con los esquemitas que busquen de las diferentes fermentaciones, ahí nos paremos un poco más, ¿no? Describiendo algunas de las reacciones químicas, cuáles son esas enzimas que están participando y cuáles son los productos específicos. Ahora, nuevamente acá para hablar también de los factores de crecimiento de las mismas, y que uno de los factores muy importantes pues es la presencia o ausencia del oxígeno, y principalmente encontraremos a bacterias aerobias estrictas, ¿no? Que si falta, ¿no? Un poco mínimo más bien de oxígeno, estas ya se van a ver comprometidas en su crecimiento, y entonces la anaerobiosis o la falta de oxígeno pues les afectará y les será como algo tóxico, ¿no? Totalmente, y las células empezarán a morirse. Hay muchas pruebas, por ejemplo, les voy a poner de ejemplo, a ver, déjenme ver aquí, mi vaso, ¿no? Por ejemplo, digamos que el agua, digamos que sea el medio de cultivo, y que pensemos que no es líquido, sino es sólido, como un agar, ¿de acuerdo? Y si hacemos algunos cultivos, algunos aislamientos bacterianos, ¿no? De cierta muestra, no sé, de suelo, de agua, y si lo hace, y es un medio general, o sea, un medio en donde puedan crecer todo el tipo de bacterias, entonces, y vemos que hay colonias bacterianas que crecen en la superficie, pero también podamos observar que hay algunas bacterias que crecen por debajo, ¿no? O dentro del agar,
Entonces, de entrada, podríamos decir que en esa muestra de agua o en esa muestra de suelo encontramos tanto bacterias, las que están en la superficie, ¿qué serían? Bacterias que, de acuerdo a la última diapositiva. Aerobias. Ajá, ¿no? Bacterias aerobias, porque necesitan, ¿no?, del oxígeno para crecer. Y si hay bacterias que están dentro del agar, entonces pensaríamos, ¿no?, de entrada que hay bacterias. Si unas son aerobias, entonces las otras Anaerobias. anaerobias. Entonces, si hay la oportunidad de observar en una sola muestra a ambos, en un solo cultivo, bueno, ya después se tendría que aislar, etcétera, pero esa muestra nos ayudaría, ¿no?, a decir que encontramos aerobias estrictas y anaerobias estrictas, ¿va? Entonces sería aquí, ¿no?, aerobias estrictas, como les mencionaba, las que están sobre la superficie, o anaerobias estrictas que están dentro de ese medio. Pero también hay algunas, por ejemplo, que están en su medio, ahí se tendríamos que hacer otra prueba, pero estas anaerobias facultativas, que es la palabra que nos ayuda a decir que depende de las condiciones, crecen muy bien en un ambiente oxigénico, pero si ese porcentaje de oxígeno empieza a bajar por algún tiempo, ¿no?, o que no sea demasiado, pues pueden soportar estas bajas de oxígeno y entonces las podríamos llamar como anaerobias facultativas. ¿Ok? Bacterias que no se desarrollan muy bien en ambientes oxigénicos, pero si baja, tienen la facultad de poder seguir creciendo aunque no haya, el ambiente no esté al 100% de oxigenado. Uh-huh. Oiga, profe, Sí. algo así puede pasar, pero al revés con las anaerobias, ¿no? Tengo entendido. Ajá, exactamente. Algo así también sucede. En este caso, ahí podríamos poner un cuarto punto, que sería todo lo contrario. Crecen maravillosamente en ambientes anoxigénicos, pero si empieza a oxigenarse un poco, tienen la facultad, ajá, de poder seguir desarrollándose aunque haya un poco de oxígeno. Les es tóxico, pero no como para empezar a matar a las colonias bacterianas. Ahí podríamos llamarlo entonces aerobio facultativo. ¿De acuerdo? Sí, claro. ¿Qué más? Déjenme ver de aquí. Bueno, aquí son algunos ejemplos de organismos que toman la energía a partir de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, ¿no?, el hidrógeno y además organismos que toman el oxígeno, resultado el agua y ATP. Bacterias nitrificantes, ven aquí el amoníaco y el oxígeno, siempre presencia de oxígeno, en este caso, y luego ya después en bacterias del azufre y bacterias del hierro, vean, ya no toman, ¿no?, como oxidante el azufre, sino el furo o el fierro, el azufre. Dime, Joana. ¿A dónde irá ese hidrógeno solito? ¿Dónde? ¿Este de acá? Sí, pi. Sí, aquí es liberación precisamente aquí de hidrógeno. Pero me refiero a que El no H3. es, ¿cómo se dice cuando no tiene que estar solita? Bueno, ya vi que siempre el hidrógeno tiene que estar como H2 o algo así. Ah, sí. Entonces, Sí. Aquí podríamos ponerlo como H2, básicamente por la
como mencionas, ¿no? Para que se refiera de una manera así adecuada. Sí, aquí me faltó ponerle eso, pero en la reacción, digamos que es la liberación y esa molécula de hidrógeno y luego ya después la formación del agua y también como producto, pues energía de este metabolismo. ¿Sí? Aquí. Y bueno, por acá, ¿no? Por ejemplo, las bacterias del hierro, que es lo que yo les había comentado también, ¿no? De los ambientes o de las prácticas de minería y que hay algunos sitios que en donde, ¿no? Hay muchas bacterias en donde pueden llevar a cabo este metabolismo y utilizar el hierro como compuesto inorgánico y llevar a cabo su metabolismo, ¿no? Vean, aquí comparar precisamente cómo es la reacción de la fotosíntesis y en este caso, ¿no? El CO2 y el agua para ocupar, ¿no? esta reacción, la obtención de la energía. Y en el caso de las bacterias anoxigénicas, van ya el CO2 y el sulfuro de hidrógeno y vean aquí esta reacción y liberación del mismo. Pero aquí lo interesante también, ¿no? La formación de estas coloraciones y de estos ambientes también bastante extremos. Y que aquí es donde toman un poco de fuente lumínica. Y en esta otra, mencionarles algunos ejemplos de estas mismas bacterias fotosintéticas, como por ejemplo esta Rhodospirillum, Chromatium, Theospirillum, y de hecho ven aquí, se muestran sus zonas, que estas básicamente son muchas que están en ambientes con mucha cantidad de fierro, y por eso se logran observar algunas zonas, ¿no? Donde están almacenando un poco de estos metales. Se logra observar, ¿no? En sus células bacterianas. Digamos que podríamos llamarlos como algunas incrustaciones de estos metales, ¿no? ¿Qué más? Y ya aquí solamente es como una tablita, digamos que esta es una columna y la otra, qué es lo que se utiliza, ¿no? En los diferentes organismos, en este caso tomar en cuenta las cianobacterias y las bacterias que tienen otro tipo de clorofila, pero básicamente se ocupa lo mismo, cambia un poco la molécula o la forma química de la clorofila y la bacterioclorofila, perdón, y la diferencia acá, ¿no? Que ocupan también el agua, y en este caso sería el sulfuro de hidrógeno. Y finalmente, ¿no? Pues los productos son ciertos carbohidratos, en este caso también, ¿no? Liberación de oxígeno y en este caso pues, liberación del azufre. Vaya con la separación, ¿no? De este sulfuro de hidrógeno y ya queda solamente el azufre.
creo que de esta presentación es todo. Sí, vean, esta es la imagen del río, de un lugar. Del lugar que un ejemplo que encontré, que está creo que en España. Sí, ahí lo puse, Río Tinto, España, por esas actividades mineras y también por la composición de las rocas que están en esa zona. Son ambientes un poquito extremos, tienen unos pHs bastante ácidos y bueno, por esas condiciones pues también hay un desarrollo bacteriano bastante importante, ¿no? Profesor, en el chat hay una pregunta. Sí, es lo que ahorita ya estoy viendo. Lo de que los carbohidratos que generan las bacterias del sulfuro, ¿para qué sirven? Los productos, pues precisamente sirven para otro tipo de bacterias que pueden estar creciendo ahí. De hecho, ustedes, como bien saben, podemos mencionar como desecho, pero en realidad todos los subproductos de los diferentes metabolismos pues son ocupados para otros que estén ahí. Por eso las rutas metabólicas están perfectamente bien, en muchos casos están conectadas porque algunos grupos bacterianos no ocuparán o no podrán asimilar, por ejemplo, la glucosa o algún camino, alguna base, algún intermediario, pero con ayuda de otros, de ese mismo metabolismo, esos subproductos o esos resultados las podrán obtener otros grupos. De hecho, la diversidad bacteriana como tal, ¿no? Es una amplia gama de bacterias. Sí, ya ven como esto de lo del virus que está pasando ahorita de COVID, que hay desde ya diferentes formas, diferentes tipos para reconocerlos. En este caso, en las bacterias también están desde alfa protobacterias hasta zeta protobacterias. Entonces, existe una gran gama de diversidad bacteriana y entonces no son muy exitosas, pero además de esto, no todas pueden crecer o pueden asimilar, obtener la energía de un mismo tipo de substrato que las otras, entonces por eso hay una gran gama. En este caso, en estos ambientes, ¿no? de sulfuro, ¿no? Que hay mucha cantidad y que es extremo, hay algunas que pueden participar primeramente en estos metabolismos y que al resultado de estos pues pueden ocupar o pueden utilizarlo otras bacterias presentes ahí. Como tal, un uso, ¿no? No estoy tan seguro que se pueda ocupar, ¿no? De una manera como que el humano lo pueda ocupar. Déjenme pensar eso. Pero ecológicamente y biológicamente principalmente sería eso. ¿Ok? Pero déjenme también, busco yo más de esto, pero en realidad eso es lo que yo sé, pero busco más si se ocupa alguna situación ahí que podamos buscar más de los productos si se pueden utilizar como otros metabolismos que les comento, ¿no? Como otro tipo de fermentación. ¿Va? ¿Qué hora es? Muy bien. Sí nos alcanza el tiempo. Bueno, voy a dejar de presentarles, de compartirles la presentación. Son las 3:05, ¿les parece? A las 3:10 regresamos, porfa, para que se despejen un poquitín y ya lo que sigue no es tan tardado y luego ya después para repartirles los temas, ¿va? Claro, Profe. profesor. Claro, profesor. Sale.
3:15, perdón, es que son 3:05, 10 minutos, 3:15 nos vemos, por favor.
¿Listo, jovencitos? Sí, profe. Muy bien. Sí. ¿Qué les iba a decir? Ya respondo la pregunta esta de los resultados de las bacterias del sulfuro. Por ejemplo, se ha visto, ya busqué rápido, sí encontré una respuesta más clara. Han buscado utilizarlo de una manera como para están buscando en utilizar estos productos de estas bacterias para hacer biogás, pues de una manera de lo más pura posible. De hecho, ahorita estoy pensando, ¿verdad? Ya mi esposa ya dejó de trabajar ahí, pero tiene poquito, tiene unos meses. Hay una empresa que se llama Sistema Bio y no sé si en algunos casos ustedes han visto que si han viajado en carretera y así, en algunas granjas pequeñas o grandes, han visto como unas bolsas, como si fueran bolsas negras de basura, pero así súper infladas y están enormes. No sé si lo han visto. No, ¿Nunca lo han visto? No, profe. no. No tiene mucho, o sea, no tiene muchos años, pero tampoco no de más. O sea, no es algo nuevo, pero ya tiene, digamos, un tiempo de desarrollo. El chiste es que es una nueva medida que están utilizando para precisamente también producir biogás. Entonces, ahorita estoy pensando en eso porque no sé qué bacterias participan ahí. Lo único que sé que son bacterias anaerobias, pero lo que pasa aquí es que hablan con los granjeros, ¿no? Les presentan este proyecto para que todos los desechos, ¿no? Todos los desechos de su ganado, etcétera, en lugar de que los dejen ahí, ¿no? Que la tierra haga su trabajo, pero pues obviamente, como ustedes saben, ¿no? Es demasiada la excreta de esto, entonces complica más, ¿no? Que la tierra pueda estarla absorbiendo y pueda estarla desintegrando. Y muchas veces lo que se hace es que toda esa materia orgánica pues la avientan a los ríos, entonces imagínense qué terrible, ¿no? Es una contaminación muy, muy grave, ¿no? Y de la actividad ganadera, y pues obviamente ustedes saben que esta actividad pues es una de las principales que hay. Entonces, se le ofrece o se les menciona a los granjeros como una opción y de inversión a mediano y largo plazo que puedan comprar este tipo de sistemas y es una cuestión de ingeniería muy, muy interesante que junten, ¿no? Junten todas esas restos, ¿no? Todo ese estiércol y lo introduzcan en estos contenedores muy grandes, ¿no? Que es un material muy grueso y resistente. Y entonces lo que pasa ahí creo que hacen una mezcla, no me acuerdo si es alguna otra sustancia o con agua, básicamente creo, y entonces queda, ¿no? Toda esta cámara sin oxígeno y entonces el trabajo de las bacterias, ¿no? Empieza ¿no? a desarrollarse y empieza a haber este tipo de fermentaciones y producción de ciertos gases y todos esos gases, pues esa bolsa que les comento, pues está conectado a ciertas llaves y a ciertas mangueras, que esas mangueras están conectadas también, ¿verdad? A unas estufas y también para las conexiones para la instalación de los calentadores para bañarse. Entonces, fíjense la opción, ¿no? El proyecto ya está bastante avanzado y hay no nada más en México, sino en el mundo. Esta empresa que les menciono están en la India, están en la India y en dónde más, en Colombia y en otros sitios de, del mundo, pero aquí en México también están creciendo cada vez más. Y entonces, como les comento, es esa opción, porque en lugar de que ya no gasten ni en luz
ni el gas licuado de petróleo, el gas que la mayoría de todos nosotros usamos, pues ocupen este gas, este biogás, y además, aparte de la producción de gas por este metabolismo y fermentación de las bacterias anaerobias que estén ahí, ¿no? Que estén participando en la descomposición del estiércol, también hay otro subproducto que es el biol, ¿no? Que lo pueden ocupar también los granjeros, pues para el abono de si tienen otro tipo de cultivos o de plantas. Entonces, fíjense, ¿no? Es ayuda, ¿no? Muy grande a la tierra y además, ¿no? Beneficioso, pues para los granjeros. Entonces, cada vez más esto se hace, pues más, se va desarrollando cada vez más, y bueno, ¿no? Se busca ahí inversión tanto del gobierno y más que nada también de empresas, ¿no? Privadas, que ayuden y que patrocinen, y mismo los productores de las granjas que tengan la oportunidad de tener este tipo de sistemas para que también sea un ahorro, ¿no? A largo plazo, y que ya no gasten ni en energía eléctrica también, ¿no? También eso es importante, y que ocupen también el gas para cocinar o para calentar agua, ¿no? Entonces, vean, eso es bueno, y ahorita con base en eso, que también me acordé, y que la pregunta de su compañero, encontré ahí un artículo, creo que es colombiano, que precisamente buscaban, ¿no? El tipo de bacterias que llevan a cabo este tipo de metabolismo para también obtener esos productos y pues obtener biogás. Ajá. Y de la otra pregunta también, en especial, hay alguna bacteria, son las heliobacterias que llevan a cabo este tipo de metabolismos que son anaerobios. Aquí la pregunta, sino que ese es un ejemplo de un organismo fotoheterótrofo, el género Heliobacter o las heliobacterias. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, pues entonces continuamos con los factores de crecimiento. ¿Ya ven todos mi pantalla? Creo que ya, ¿verdad? Sí, Pipi. Entonces, para terminar, los factores de crecimiento pues son muy importantes, ¿no? Para el metabolismo de los mismos, y hay diferentes factores, ya saben, físicos, químicos y biológicos para el desarrollo de estos. Sí son muy exitosas, pero no siempre hay, ¿no? Las condiciones adecuadas para el crecimiento. Si no, de verdad ya las bacterias nos hubieran invadido, ¿no? Imagínense, ya hubiera súper megabacterias ahí, gigantes que nos comieran. No es cierto, pero a lo que voy es que eso, ¿no? Depende también los sustratos, y creo que ya vieron esto, ¿no? Lo de las tasas de crecimiento, aquí nada más se los pongo para que no se les olvide, y que esto, ¿no? De la etapa de adaptación del crecimiento de las bacterias, ¿no? Que es el inicio, y luego ya después el crecimiento exponencial, ¿no? De las mismas, que aquí, ¿no? Es un desarrollo acelerado de todas las colonias bacterianas, de las células bacterianas, hasta llegar a una estabilidad, ¿no? Una fase estacionaria, en donde, bueno, primeramente no mueren en esta fase exponencial, pues mueren muchísimo menos que las que se están reproduciendo y las que están creciendo de una manera bastante eficaz, y luego ya llegan a una fase estacionaria en donde el mismo número, ¿no? de colonias o de células que mueren son las mismas que el número de células que van desarrollando, que se van creciendo. Y luego ya después, ¿verdad? Viene una fase de decremento de lo mismo, una fase de decaimiento de las colonias bacterianas, que ahí sería todo lo contrario, que el número de muertes de celulares bacterianos es mayor a los que están reproduciendo, a los que están creciendo, hasta, ¿no? la total muerte, o caída de estas poblaciones bacterianas, ¿no? Y obviamente todo esto va a depender, pues, por este tipo de factores. Vamos a mencionar algunos nada más, ¿no? O más bien los principales, que sería, ¿no? La temperatura, y de acuerdo a la temperatura los vamos a nombrar, van a tener ciertos nombres.
En general, ¿no? Las bacterias tienen un rango muy amplio, ¿no? De crecimiento, también por eso pues el éxito de las mismas, pero bueno, ¿no? Les llamaremos psicrófilas a estas bacterias que pueden desarrollar, ¿no? En menor de 10 grados centígrados, ¿no? O un mínimo de los 0 grados centígrados y un máximo de 30 grados centígrados, con una óptima de 15 a 20. En realidad, si se dan cuenta, ¿no? El rango es bastante amplio. Y luego ya habrá otro tipo de bacterias llamadas mesófilas. Y aquí lo interesante, vean, ¿no? De 5 grados, 25, digamos que la diferencia son entre 1 o 2 grados, me refiero aquí, ¿no? Son 5 y 25, 15 y 20, o 5 grados más o menos, no es mucho, pero ¿no? Hablando de estos crecimientos bacterianos, sí se ve la diferencia vean, máximos hasta, sería el máximo 45 grados, pero una óptima entre 25 y 40 grados centígrados, digamos que son bacterias mesófilas. Vean aquí bacterias aprófitas entre 20 y 25 grados centígrados, y que aquí lo relacionamos bastante con las temperaturas de los animales, y también, ¿no? Y nos incluyen a nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos una temperatura, ¿no? Más o menos de 36, ¿no? 35, 30 y 37 grados centígrados, y que ahí pensando, ¿no? En bacterias entéricas, en bacterias que pues, nos pueden causar algunas problemáticas en el caso, ¿no? De gastrointestinales, en los mismos animales igual, y por eso, ¿no? También cuando se hacen estas pruebas de buscar, ¿no? Bacterias entéricas en el agua principalmente, cuando se toman las muestras, que ya les enseñaré un poquito de esta bacteriología del agua, se toman muestras y hay una incubación de las mismas. Cuando ya se ponen las alicuotas en los medios de cultivo y en las estufas, ¿no? Se ponen en las incubadoras más bien a una temperatura de 37 grados centígrados, y si observamos después de 24 o 48 horas se ve un crecimiento bacteriano, entonces podemos ir ahí, ¿no? Dilucidando, irnos dando cuenta que en ese cultivo pues hay, ¿no? Bacterias entéricas en esas muestras. Entonces, con base, ¿no? A nuestra temperatura, y qué es lo que sucede, ¿no? Cuando comemos algún alimento contaminado o agua contaminada, pues entra a nuestro organismo, y si están con una gran concentración de estas bacterias, pues llegan en un sustrato, ¿no? En un sitio súper adecuado, y empiezan a crecer de una manera impresionante. De hecho, les cuento ahí, ¿no? Hace unos días una amiga mía, la esposa de un amigo, se enfermó, le dio salmonelosis, y justo, ¿no? Le platiqué, híjole, dice que le fue muy mal, ya está bien afortunadamente, pero dice que sí estuvo tremendo, ¿no? La salmonelosis que le dio, y pues básicamente, ¿no? El salmonela es uno de los grupos bacterianos que siempre están en el agua, siempre está presente en el agua, y a lo largo de todo este tiempo que he dado clases y así, cuando llevan las muestras de agua y vemos siempre todos, además ¿cómo se llama esta otra? Ya se me olvidó el nombre, pero es salmonela y una que es verdosa. Alguien que me ayude, si la sabe. Tiene una coloración verde metálica, pero siempre crece con salmonela, y ahorita me acuerdo, pero bueno, es este color salmón que siempre está presente en este crecimiento bacteriano cuando los vemos en los cultivos, pero el agua, y son muestras de agua. Entonces, por eso luego, bueno, muchos de ustedes y nosotros llevamos muestras de alguna fuente o de algún charco, o si hay algún lago por ahí urbano que esté cerca de sus casas o cosas así. Tomamos muchas veces de esas muestras porque sabemos que siempre va a haber salmonela. Luego también ahí vemos, ¿no? Buscamos que solamente una persona lleve de alguna cisterna o de algún tinaco para ver, ¿no? Ahí vean, por eso empezamos a
a ver si su agua de su casa está bien o no, y por la mayoría de las veces siempre sale bien, ¿no? Pero me refiero a que salmonela siempre está presente en el agua, ¿no? En ese tipo de ambientes que les digo, fuentes, charcos, etcétera, siempre está creciendo. Por eso es tan importante, ¿no? Que siempre sepamos o comamos la mayoría de las veces en sitios confiables, ¿no? Para no tener este tipo de problemáticas. Pero bueno, ¿no? En realidad el mensaje es eso, que nuestra temperatura corporal pues es la idónea para cierto tipo de bacterias. Y finalmente termófilas, ¿no? Entre 25 y 45 grados centígrados, pero ven aquí, ya digamos que estamos hablando de ambientes más extremos, entre 60 y 85 grados centígrados aproximadamente. Aquí ya también, más que este grupo, aparte de muchas bacterias, pues también ya habrá cianos y también habrá arqueas desarrollándose en este tipo de ambientes ya más extremos, ¿no? Ok, luego ya otro factor bien importante, pues es el pH, ¿no? Vean aquí hay algunas bacterias que pueden estar cercanas a la neutralidad o un poquito, o más bien más a la parte básica. En el caso de bacterias, un ejemplo, ¿no? Las bacterias de la leche toleran algunos pHs ácidos y ligeramente básicos, pero predominando la acidez, más yéndose hacia la parte ácida que a la básica, como este ejemplo de lactobacilos, o estos otros de Thiobacillus ferroxidans, vean en este caso, ¿no? Son organismos que están presentes en ambientes más ácidos, totalmente muchísimo más ácidos, ¿no? 2.5 a 4 de valor de pH, ¿no? La luz, como ya saben y hemos estado platicando, es muy, muy importante, ¿no? Tanto para, ¿no? los organismos superiores, los eucariotas, pero en este caso los procariotas, pues es también bastante importante para el desarrollo de ciertos grupos. Pero bueno, ¿no? Hay algunos casos que, como el oxígeno, si la luz es muy fuerte, muy directa, pues es contraproducente. Por eso también, ¿no? Muchas veces estas luces o lámparas de rayos ultravioleta, en algunos casos son ocupados para esterilizar cierta zona, ¿no? Pero bueno, eso tiene ciertas implicaciones porque tienes que dejar el sitio solo y luego ya después, ya cuando pasa cierto tiempo, lo apagas, pero no puedes ingresar luego, te queda un rato, ¿no? Apagado y esas, pues esa, digamos, situación que puede causar problemas en la piel y así de los rayos ultravioleta, pero sí esteriliza las zonas y ya puedes después estar en esos sitios. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con las bacterias. Hay algunas que sí requieren o son beneficiosas, es beneficiosa la luz, pero en otros casos, pues con un mínimo y que están en zonas, por ejemplo, acá, ¿no? En cuevas, que la luz llega de una manera indirecta, pues ahí puede llevar a cabo su metabolismo. ¿Cómo sirven? Pues son lámparas. Yo alguna vez ocupé, que se instalan y ya no se ocupan tanto, por lo mismo que les menciono que pueden causar ahí algunas situaciones a los que las ocupan, ¿no? Más que nada, ¿no? En el investigador, ¿no? Que esté trabajando. Pero yo en algún momento, en un laboratorio que estuve ahí en Iztacala, instalamos las lámparas en una, ¿cómo se llama? Ay, esta cámara extractora, que es, que no, y que tiene también ciertos filtros y ciertos extractores también que también ayudan para limpiar, digamos, el aire. Pero entonces se conectan, no es como un mayor problema, como complicación, pues. Se venden estas lámparas ultravioleta y se pueden poner en estantería, por ejemplo, para limpiar, si vas a poner cultivos, en mi caso, ¿no? Cultivos de microalgas, o en estas cámaras que les digo que están ahí en el laboratorio, y se ponen en las partes superiores de estas
estas cámaras de extracción que les digo, y ya, ¿no? Te sales de la zona, del área, las prendes, ¿no? Y te sales y así las dejas un rato, unas horas, y ya después de eso apagas. Obviamente antes de prender y todo tienes que limpiar también perfectamente todo, porque obviamente si está con polvo o cosas así o con instrumentos que no vas a utilizar, pues no sirve de mucho, pues eso también sí ayuda, pero para algunas cosas, pero no para todo. Entonces las dejas prendidas y ya después de un rato, te digo unas horas aproximadamente, 1 o 2 horas, ya regresas y las apagas y también tienes que dejar un tiempo antes de ya poder estar ahí trabajando y ya, digamos que la desinfección se lleva a cabo. Ajá, exactamente, aquí también es lo que te iba a comentar, es que tu mamá tiene para desinfectar materiales de manicura, exactamente. Hay unos aparatitos que aparte de eso que tú me mencionas, también hay otras máquinas que tienen esas lamparitas y dejas tú ahí la instrumentaria, por ejemplo, o hay otros que se llaman sonicadores que ocupan también lo mismo para, por ejemplo, limpiar un poco algunos instrumentos o eh, algunas muestras también puede ser, pero básicamente es para algunos instrumentales que se ocupan en el laboratorio o bueno, ¿no? En la parte cosmética también es totalmente válido, ¿no? Yo creo que es como un tipo sonicador el que tiene tu mamá para para la cuestión del esto de manicura, ¿no? Por cuánto tendría que estar expuestas las bacterias a la luz ultravioleta para que mueran. Exactamente cuánto tiempo, específicamente no lo sé, pero les comento como en unas zonas más o menos grandes, ¿no? Como que les comento, no sé, yo creo que una cámara de extracción medirá como 1,5 metros o 2, cuando mucho, ¿no? Más o menos. Les digo, son algunas horas, ¿no? Entre 2, más o menos máximo 4 de horas para que podríamos decir que la zona esté totalmente desinfectada. Pero bueno, esta técnica de desinfección ya es de las menos utilizadas, por lo mismo que les comento, y también pues muchas veces no funciona al 100%, ¿no? ¿Qué más? Digamos por acá. Ok, el oxígeno, ¿no? Pues bueno, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Perfectamente, esto de, la, de, la, de los organismos aerobios y anaerobios, ¿no? Anaerobios facultativos, ¿no? Aerobios estrictos, igualmente que acá, ¿no? Anaerobios facultativos, ¿no? Aerobios estrictos, microaerofílicos, ¿no? Que pueden diferenciarse, ¿no? Por ya sea que sea tóxico el oxígeno o no, o que sean exclusivamente, ¿no? Que crezcan en presencia o ausencia de este mismo oxígeno, o que puedan tener esa facultad de poder soportar, ¿no? Alguna baja de oxígeno o alguna presencia del mismo, ¿no? De oxígeno, y entonces podrán desarrollar de cierta medida, podrán tolerar, ¿no? Estas bajas de oxígeno o esto que les digo, presencia de oxígeno, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, como Staphylococcus, aquí también, ¿no? El Staphylococcus, que es una bacteria que está por todos lados también, puede ser en la garganta, puede ser en la piel, ¿no? Entonces, por eso vean, ¿no? Aerobio y anaerobio facultativo. Entonces, esto está también, es interesante, pues porque puede vivir en ambos sitios y por eso también es exitoso y puede causar ahí algunas problemáticas. Sí, Joana. ¿A qué se refiere con microaerofílicas? Que requieren, que precisamente son con poca cantidad de oxígeno pueden desarrollarse o crecer. Ujú. Sí,
Luego vean acá, ¿no? Bacillus, pues son aerobios, facultativos, Clostridium anaerobio estricto, y Lactobacillus microaerofílica. En el caso, por ejemplo, de Staphylococcus, les puedo contar ahí alguna experiencia de que tuve yo, no particularmente yo, pero sí con algunos compañeros que yo trabajé un tiempo en un delfinario, entonces ya tiene un rato que trabajé ahí, pero bueno, aquí la situación fue que muchos de los compañeros, pues por la exposición a diferentes cosas, ¿no? Todo el tiempo estar pues mojado, ¿no? Con agua de mar y luego después agua dulce, ciclorarnos, etcétera, todas las medidas que se deben de tener en un sitio así, en un delfinario, pero al final, ¿no? También caminar sobre muchas veces, ¿no? Se caminan con aquashoes o con chanclas, etcétera, pero muchas otras estás descalzo, obviamente manejo de pescado, entonces, muchas de esas situaciones, ¿no? Entonces, algunos de ellos, pues, fueron atacados por un estafilococos, ajá. Ahorita contesto estas preguntas que me pusieron. En la piel, ¿no? Entonces, tuvieron unos crecimientos bacterianos terribles y obviamente como seguían en los sitios húmedos, etcétera, sí tuvieron problemáticas creciendo en el dedo, muchas veces en las piernas, una compañera le creció en su cabeza, imagínense, ¿no? Pues bueno, afortunadamente ya no fueron atendidos y todo, pero un caso muy, muy especial fue de un compañero mío que yo creo que tenía su sistema inmunológico pues sí comprometido porque se aliviaba y pasaba otro tiempo y otra vez. Y en su dedo estuvo terrible porque de verdad su dedo le carcomió la bacteria una gran parte y bueno, ¿no? Al final pues decidieron quitarlo de la parte de mamíferos marinos y lo pasaron al departamento de aves y de otro tipo de bichos, de monos, etcétera. Todo estaba bien, pero teníamos nosotros un ejemplar de una iguana y entonces la sacábamos de su vivencia y la dejábamos que estuviera, ¿no? Por varias horas en la arena o que estuviera tomando el sol, etcétera. Y pues bueno, el chiste es que se acercó demasiado, digo, no, era un excelente entrenador, pero falló ahí en ese momento se acercó mucho y la iguana lo mordió, entonces imagínense, ¿no? La mordedura de una iguana es terrible porque son como alfileres, son un chorro de dientes que tienen las iguanas. Y otra vez, ¿no? O sea, fue impresionante porque nuevamente no se logró, ¿no? Que se detuviera la infección y otra vez tuvo una infestación ahí una infección de Staphylococcus aureus. Al final, ¿no? El compañero, pues, obviamente como era accidente de trabajo, no podían correr, ¿no? Pero ya mejor lo cambiaron a otra área que no estuviera tan expuesto y pues ya, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de que las bacterias, pues sí, no encuentran un modo, un medio adecuado y se dan sin ningún problema. Podría volver a explicar, sí, lo de lo microaerofílico, sí. Dice, entonces, si les damos más oxígeno a estas microaerofílicas, se mueren exactamente, toleran cierta cantidad de oxígeno, pero pues bueno, si son expuestas a más, entonces ya les es tóxico el oxígeno y entonces pues ya empiezan a morirse. ¿Va? Aquí esta otra diapositiva son más ejemplos, ¿no? Theobacillus, Halobacterium, pero bueno, son otros ejemplos nada más del mismo tema, no hay más. Vitaminas, bueno, otros factores como dióxido de carbono o vitaminas también se
pueden tener, ¿no? En el crecimiento de las bacterias, básicamente por cuestiones ya más de producción o de tipo ya de experimental, y presencia también de otros organismos, ya también lo vamos a ver en ecología, estas relaciones simbióticas que pueden existir también en las bacterias, que en algunos casos se verán beneficiados, ¿no? A ambos organismos, o uno sí y otro no, ¿no? Por eso aquí también estas simbiosis o sinergismos que serán beneficiados, muchas veces uno sí se ve beneficiado y otros grupos no, o ahí veremos una diversificación de este tipo de, de relaciones que puede haber entre las bacterias, de bacterias entre bacterias y de bacterias con otros organismos, ¿no? Es bien importante porque aquí también, a pesar de ser organismos tan diminutos, son muy importantes para el desarrollo del resto, ¿no? De los bosques, de las selvas, ¿no? De diferentes tipos de ambientes. Si no estuvieran presentes estos, pues muchas otras no se puedan desarrollar, y, por ejemplo, nosotros como ¿no? especie humana, si no fuera por la presencia de estas, no podríamos tener nuestro recurso o poder tener cierto tipo de alimentos, me refiero a ciertas plantas, ciertos alimentos que son la base, ¿no? de nuestra nutrición. Si no hubiera esta simbiosis bacteriana con esta planta, pues no, no podría haber esa opción de alimento. ¿Ok? Ya. Pues eso era lo que les quería decir, de que sin las bacterias, pues no podría haber un desarrollo mayor de otros ambientes, ¿no? Ok, y listo. Terminamos. Entonces, jovencitos, la próxima clase, que sería, perdón, ustedes son 1303, ¿verdad? Sí, Pi. Ok, entonces el próximo lunes nos vemos para, ¿para qué? Déjeme ver. Para continuar con lo de la ecología bacteriana, pero hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, sí les alcanza. Entonces, para que me empiecen a explicar algunos de sus exposiciones que les voy a dejar, ¿va? Entonces déjenme ver, no, aquí estoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajá. Son 6 temas de exposición, entonces necesito que se queden 12 personas, si ya tienen pensado para que sea exposición de 2 personas, si no ahorita digan quién y así, pero necesito que se queden 12 para hacer 6 temas de exposición, por favor, para que les diga qué tema van a exponer, qué es lo que necesito que presenten, ¿va? Si en alguna otra situación, alguna cosa, también háganmelo saber, y si no, entonces nos vemos el próximo lunes, y nada más se quedan conmigo las personas de exposición, ¿va? No sé, ¿ustedes ya expusieron con Catriona algunos temas? No, todavía no, No. profe. Todavía no. Bueno, entonces, digamos que conmigo empezarían eso, digamos que no importa. Me refiero a que si ya habían tenido alguna exposición, que no se quedaran los que ya hubieran hecho algo. Entonces, si no han hecho ninguna expo, entonces, por favor. ¿Todas las exposiciones van a ser parejas o no? Estas que... No, pues pueden ser, o sea, sí, en general son en parejas, y si alguno ahorita les es más fácil que sea individual, pero también lo importante es que sean pareja para que trabajen en equipo, y también que vayamos cubriendo esta actividad, que no se alargue más, porque también no tenemos demasiado tiempo, ¿va? ¿Quedan voluntarios?
¿Cómo qué? Nada más se quedan voluntarios que quieran exponer. Sí, pues ustedes, o sea, me refiero a que o quieren que yo los escoja, así nada más, o... A eso Bueno, me profe, refiero. pues yo me espero, así que nos vemos, cuida, adiós. Adiós, profe. Sí, o sea, si no se conocen o si no tienen alguna idea, entonces los asigno yo, les pregunto. Ah, no, pues yo ya tengo pareja, pero como dijo que voluntarios de hoy para el lunes, pues por eso mejor me espero, dijo. Digo, sí, 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 Ah, sí, ya, sí se puede. del lunes, no, pues es que hay que empezar no terminamos, ¿ok? Entonces O ya sea, ven. como, profe. Sí, o sea, yo me refiero a que los que quieran exponer, a los que, porque de una vez o sea, les doy un consejo. Si se esperan, ¿no? Yo creo que cada vez que vaya terminando y avanzando el semestre, van a tener todavía más trabajo. Entonces, para que cubran esta parte de la participación en la exposición, pues entonces, por eso les digo, yo en este momento que se queden conmigo 12 para ya cubrir por lo menos esta parte y ya tengan lo de la exposición. ¿Ok? Pero Y de después todas van a hacer más formas, exposiciones. la exposición no está realmente tan complicada, es un tema muy sencillo, ya revisamos lo general y entonces no hay como que una mayor problema. ¿Va? Entonces, los que quieran exponer, entonces quédense aquí conmigo, ¿va? Ya los demás desconéctense sin problema. Y después vamos a hacer más exposiciones, prof. Igual vamos a Sí. hacerlo así por dos. Sí, los siguientes son los ciclos biogeoquímicos, que también no son tantos temas, y ahí serían otros de ustedes, ¿va? Ok. Entonces, hasta ahorita, o sea, lo único que necesito ahorita es que se queden 12, o si de plano hay alguien que no tenga algún compañero con quien trabajar, pues la puede hacer solo. ¿Ok? Si está bien que alcemos la mano, es que creo que nadie se va a salir. Nada. Sale, profe, nos vemos, perdón. Sí, Nos es que estamos viendo. yo lo único que quiero ahorita que se queden conmigo son los que van a exponer, por favor. Sí. Nos vemos, que tenga buena Va, tarde. hasta pronto, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, cuídense mucho. ¿Y los demás están o no están? Nada más levanta la mano uno del equipo, ¿verdad? Precisamente es por eso pregunto, para saber Ah, bueno, es que ya qué me onda. pronto, Sí, si entonces. levantan la mano los dos está bien, ¿eh? No hay falla. Yo no tengo equipo, pero pues me quieres esperar por si Yo tampoco tengo equipo, así que se arma. Ah, bueno, pues si quieres, Entonces, junto. ¿quieren José y Uriel? ¿Sería un equipo? Sí, ¿Va? sin bronca. Bueno, no sé, Vale. Uriel, va, pero Sí, está bien. ¿Sí? va. Ok, perfecto. ¿Quién más? Espérenme, es que me refiero a que aquí ya tengo, por ejemplo, 4, 8, 9, ya tengo a 12. ¿Los demás están o no Sí, están? profe, estoy aquí con Sí, a Isaac. lo que voy es que aquí, por ejemplo, Daniel, Isaac, Omar, Uriel, Eric, Naomi, perdón, Luis, Frida, José Ángel, Daniel, Karen, y Marco son los que van a exponer. Entonces, por eso aquí, Ángel, ¿alguna duda o no estás? Aquí, Cintia, ya sé Sí, que aquí tú estoy, estás profe. esperando para otra situación, entonces no importa. Ángel, entonces, ¿sí estás o no? No, ¿verdad? Sí, bueno, no sé qué Ángel, porque hay dos aquí en la Ah, sala. perdón, Marroquín, sí, no, a ti ya te estoy considerando. Sí, aquí ando, profe. Nos vemos. Ok, hasta luego.
Y luego después, Paulina, ¿no? Paulina, ¿qué onda aquí? Profesor, ¿ya están los 12 equipos? Sí, Entonces, ¿ya no puede entrar más? no, espérate hasta la próxima, no te preocupes, ¿no? Ah, vale. Sí, Gracias. sí, Héctor, Sí, profe, aquí estoy. ok, entonces, nos vemos el próximo lunes. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver, van a exponer, ¿qué dijimos? Daniel Mendoza y José Ángel Quiroz, ¿cierto? Era Daniel Mendoza y Gallo. Y Galloso Isaac. Ay, Ajá. perdón, ya ven. Sí, no se preocupe, profe. Y Galloso, Isaac, ustedes dos van a exponer fermentación láctica, ¿de acuerdo? Va que va, profe. está Fermentación bien. láctica, ¿verdad? Fermentación láctica. Todavía no Ok. se desconecten, voy a asignar y luego ya en general les digo qué es lo que necesito. Ok, gracias. ¿Cuál es el otro equipo Yo, profe. Ángel y Uriel Martínez. sí, ahora sí, perdón, José Ángel Quirós, ¿y quién, perdón? Y Uriel Martínez. Y Uriel Martínez, ok. Uriel Martínez. Los que ya mencioné, vayan bajando su manita, por favor. Ustedes van a exponer fermentación propiónica, ¿va? Va. ¿Fermentación propiónica? Ajá, fermentación propiónica. Ok, gracias. Formas ahorita lo rectificamos. Luego, después, ¿qué otro equipo está? Por favor, díganme los nombres. Omar y Daniel Beltrán. Omar, sí, Oscar. Omar Mata y Daniel Beltrán, ¿cierto? Sí. Daniel Beltrán. Ustedes van a exponer fermentación acética, Ok, profe. ¿sí? ¿Quién más? Yo, profe. Luis Ángel López Cervantes y Aguilar Martínez, Héctor Eduardo. Y Héctor, sí, Aguilar Martínez. Aguilar Martínez. Ustedes van a exponer fermentación alcohólica. De acuerdo, profe. ¿Ok? Luego, ¿quién más? Nosotros, ay, perdón, Pri. No te preocupes. Entonces, Naomi. Y Karen Mendoza. No. ¿Y dónde estás, Karen? No te veo. Ah, sí, ya te vi. Aquí. Karen Mendoza. Ok, ustedes van a exponer fermentación butírica. Ok, y luego ya nada más me queda Eric, ¿cierto? ¿O ese ya? Sí, Frida ¿verdad? Zárate y Eric López. Frida Zárate y Eric López. Ustedes van a exponer fermentación de los ácidos mixtos. ¿Ok? Marco faltaste, ¿verdad? Entonces, no te preocupes, o busca, ahorita, bueno, en la siguiente busca, o si no, tienes una pareja, a la siguiente bloque de exposiciones, te asigno un tema y listo, no te preocupes, ¿va?
Arturo, entonces, avísale que sería hasta la siguiente, déjalo admito y le comento, ¿va? Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Arturo. Sí, Arturo, ya no alcanzaron exposición, no te preocupes. El siguiente bloque de los, ¿cómo se llama? Ciclos biogeoquímicos, ahí es cuando ustedes expongan ustedes dos, ¿va? De una vez, o sea, digamos, se quedan obviamente y les asigno algún tema. No se preocupen, ¿vale? Ok, bueno, entonces, sería todo. Para los que ¿no? Este tipo de fermentación, la mayoría, ¿no? Bueno, más bien, qué es la fermentación en general? A lo mejor va a ser un poco repetitivo, pero yo creo que es bastante bueno que lo hagan. Luego después, cómo se lleva a cabo esta ruta fermentativa, cuáles son algunos ejemplos de bacterias que llevan a cabo este tipo de fermentación, depende de lo que expongan, cuáles son las enzimas especializadas en llevar a cabo este tipo de ruta metabólica, y dependiendo del caso, qué importancia tienen este tipo de fermentaciones, ya sea, ¿no? Si se ocupan, ¿no? en alguna industria o algún beneficio que nosotros utilicemos, o simplemente qué importancia tiene ecológicamente o biológicamente, ¿va? Las fuentes de información que ustedes pueden buscar, ¿no? Además del libro, que básicamente el libro que les dije, que les mencionamos al inicio del semestre, de biología de los microorganismos de Madigan, que ya vienen varias ediciones en internet. También pueden buscar los esquemas y todo esto en Google, pero hay un buscador más específico que se llama Google Scholar, que ahí pueden encontrar más artículos científicos y más textos todavía más confiables que les puedan explicar toda la ruta metabólica. ¿Ok? También en la parte de la biblioteca digital, pueden buscarlo ahí en la biblioteca digital de la UNAM. Yo creo que es más que suficiente, ¿no? No está tan complicado en realidad, sino la exposición, sino lo más importante es que puedan identificar lo que les comento, las bacterias principales, los productos, ¿no? Los resultados de estas fermentaciones y cuáles son las enzimas que van a participar ahí. En algunos casos, a lo mejor hay algunas bacterias o algunas fermentaciones que van a combinar o que va a haber diferentes subproductos, pero enfóquense en cada uno en el tema que les asigné, ¿no? Porque me refiero en realidad, muchos de los metabolismos en las rutas están pues muy unidas, pero se van dividiendo de acuerdo a los subproductos o desechos que se obtienen de cierta fermentación o de los ambientes en donde crezcan, ¿va? Y creo que nada más. De todas formas, cualquier duda que tengan o algo, pues ya me escriben